Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues sean todos bienvenidos a este nuestro coloquio de sujeto político. Esta va a ser la primera mesa de nuestra segunda jornada, en donde vamos a presentar a tres ponentes. Vamos a comenzar con Mari Carmen Lozano, que nos va a presentar Domesticando una subjetividad en común. Y bueno, adelante, Mari Carmen, te escuchamos. Por favor, vayan planteando sus preguntas, tratando de pensarlas para que al final podamos hacer también una ronda de preguntas. Gracias, Mari Carmen, adelante. Gracias, buenos días, Gaby. Un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho al maestro Rogelio, a la maestra Gaby Colmenares por coordinar la parte última del coloquio. Este es nuestro último coloquio el tercer coloquio de sujeto político contemporáneo. Yo les voy a presentar un texto eh, revisando justamente el trabajo de la doctora Ángeles Eraña y voy a compartir pantalla con ustedes. A ver. Muy bien, ¿se ve? Y ya se ve. Gracias. Bueno, el texto se nombra Domesticando una subjetividad en común, y vamos a hacer una revisión de lo que significan las mujeres zapatistas. Si ustedes recuerdan, en la última sesión, pues les hablé acerca de la incidencia de los pueblos originarios y su búsqueda de identidad, y cómo a partir de la identidad y de lo cultural, ellos se posicionan en un papel político, ¿no? ¿Cuáles son las incidencias que establece integrarse a una nación o a un proyecto de Estado? Y cómo es que eventualmente se vuelve esta homogenización se vuelve en su contra porque pues desaparecen rasgos culturales propios de su identidad. Entonces vamos a darle lectura al texto. Un segundo. Listo. La mujer zapatista posee un carácter público que ha redomesticado la política y, en palabras de la doctora Ángeles Eraña, le han devuelto su rostro común, afectivo y corpóreo. En anteriores sesiones revisamos cómo el papel de los pueblos indígenas ofrecen una reconfiguración de lo político a partir de su identidad. Las mujeres zapatistas han reformulado la idea de lo cotidiano, impactando en la esfera de lo público y por ende también en lo político. Retomando mi investigación en el último módulo sobre sujeto político contemporáneo, hicimos un recorrido sobre lo que significa un imaginario social. En otro texto, El Estado-Nación Mexicano y sus otros, de las doctoras Zenia Llévenes y Ángeles Eraña, señalan cómo se trata de una construcción sociohistórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparte un determinado grupo social y que, pese o debido a su carácter imaginario, opera en la realidad ofreciendo tanto oportunidades como restricciones para el accionar de los sujetos. Existen ciertos procesos que el Estado promueve en pro de su supervivencia y su legitimidad. Dentro de estas oportunidades, en el ámbito político contemporáneo, se ha gestado una ola que se denomina domestización de lo político, donde sobre todo las comunidades de los pueblos originarios dan cuenta de cómo se moviliza la esfera doméstica, guiada en gran parte por mujeres hacia la esfera de lo público. Según Magma, la revista de artes visuales y cultura contemporánea, domestizar se refiere a la acción de obtener, diseñar o construir un espacio mestizo de intercambio, conexión, de mezclas culturales y a la vez doméstico, amable, seguro, limpio y cómodo. Entonces, vayamos colectando varios códigos. Por un lado, tenemos lo que ocurre en casa. Por otro, el espacio público, que por ser público no se piensa doméstico. En esta manera de entender el espacio público coinciden dos términos, público y doméstico. Público como espacio de relación, intercambio y participación, y doméstico como espacio para el descanso, seguro, amable y acogedor. Se trata de conseguir espacios de confianza y de encuentros en donde se establecen vínculos que promuevan la cohesión social mediante la relación con los otros. Surge un nuevo fenómeno social que demanda por una parte espacios públicos y por otra esa necesidad de alzar la voz. En otro texto, una publicación española llamada El Diario, dice en palabras de Patricia Manrique, domestizar supone aplicar a lo político, poniéndolos en valor, los criterios relacionales que hasta la fecha hemos considerado privativos del ámbito doméstico. Cuidados,
valor de las retaguardias, atención a la materialidad de la vida, valor de uso, reproducción. Quiero decir que con este texto lo que yo estoy buscando y el texto de la doctora Ángeles Eraña, en donde habla acerca de la lucha de las mujeres indígenas, estamos trazando una línea de lo que significa la actividad doméstica, no solo como una actividad para procuración de su familia, ¿no? El cuidado de sus hijos, el cuidado de la comida, el cuidado de la limpieza, sino que este tipo de actividades son actividades que van a proveer de un ambiente de seguridad y por tanto de un ambiente de espacio. Las mujeres indígenas en un principio al integrarse al movimiento del EZLN, lo hacían de manera puramente por servicio, es decir, quizás tiraban las tortillas o hacían la comida de los miembros de los insurgentes y escuchaban, ¿no? Escuchaban. Entonces, a partir de una integración por una materialidad doméstica, comenzaron a involucrarse y ellas entendieron en una subjetividad en común, es decir, solo las mujeres indígenas, que tenían ciertas necesidades y que debían hablar, de que debían alzar la voz, pero en ese momento era difícil porque, como sabemos, varias sociedades tienen valores que no permiten que las mujeres puedan exteriorizarse y menos políticamente y menos hacer uso de los espacios públicos. Entonces, las mujeres estaban enfrentadas no solo a reconocer sus necesidades, sino a poder establecer espacios de diálogo. Y comenzaron, como les digo, lanzando las tortillas, lavando la ropa, hablando entre ellas. ¿Qué pasa en este espacio público para que se convierta en político? ¿Por qué hasta rubros como el arte o la arquitectura reclaman estos espacios? Lo que ocurre en estos espacios es el discurso. Rita Segato nos recuerda: lo más importante es la eficacia retórica discursiva, simbólica, performativa. Sobre ello se sostiene la posibilidad de persuadir, de convencer. La lucha de las mujeres zapatistas ha motivado y hecho visible que las diferentes organizaciones entre mujeres pueda producir una nueva realidad. La doctora Eraña sostiene que se han producido a sí mismas como sujeto político. La doctora Eraña enuncia: mi hipótesis es que la realidad en construcción de las mujeres zapatistas, la manera en que empiezan a habitar el planeta, las ha convertido en un sujeto político, e implica o lleva de manera quizás imperceptible a una domestización de lo político. Con esto nos damos cuenta que las mujeres zapatistas van elaborando una vuelta al tejido comunitario con la intención de incidir en lo político. Ahora examinemos la palabra doméstico. Consultando el infalible diccionario de la RAE, domesticar se refiere a reducir, acostumbrar a la vista y compañía del hombre al animal fiero y salvaje. Bueno, creo que no nos ayuda mucho esta definición de la RAE, pero vamos a explorar otra definición, esta de la antropología de la alimentación. Los antropólogos asumen la definición de domesticación como un proceso donde una especie es criada en un ambiente determinado y modificada en sus ancestros de modo de hacerlas más útiles. Así Darwin, en El origen de las especies, discutía que las variaciones producidas por control humano en espacios vegetales y animales producían cambios acumulativos causados por la selección metódica y por la inconsciente, a la que también concedió mucha importancia. Cuando se trata de alimentos, somos más gentiles con la palabra domesticación, aunque también ha recibido diatribas por no ser una definición adecuada para el proceso de adaptación antropogénica, ya que se le asocia con el ejercicio de poder. No han faltado visiones críticas en torno al mismo, algunas por considerarlo un equivalente a dominación y por lo tanto de carácter machista. Sin embargo, se tiene consenso en cuanto a la utilidad del término. Más aún, los antropólogos, pues, ven claramente la diferencia entre los procesos incorporados por mano humana a través del tiempo, considerándose que en toda especie que se domestica implica que la gente en uno o más lugares repetidamente fue capaz de aprovecharla. El mayor ejemplo de esto es la domesticación del maíz. Si ustedes han tenido oportunidad de ver justo los maíces salvajes, en estado salvaje, el maíz tiene una mazorca muy primaria, los granos son muy pequeños, la mazorca es muy chiquita. Entonces, a través de una domesticación, de una elección del stock de cría, se hace
pues una metodología en la que se seleccionan los granos más abundantes, se tienen bajo ciertas condiciones y también bajo ciertas condiciones se van a producir nuevas mazorcas de maíz, porque aunque el hombre vaya domesticando las especies, hay algunas especies que sin ayuda del hombre no pueden volver a reproducirse. Entonces, se tiene consenso en cuanto a la utilidad del término, más aún los antropólogos. eh, bueno, en esto que les decía que implica que la gente en uno más lugares repetidamente es capaz de aprovechar estas ventajas de la domesticación de ciertas plantas y animales. Nosotros asumimos este último reducto y nos posicionamos en una visión utilitarista del asunto, con la perspectiva ética de producir el mayor beneficio al mayor número de elementos de una comunidad. Las adaptaciones antropogénicas son importantes para el desarrollo de las especies, pero también lo son para las comunidades. Casi podría sonar como un gran pleonasmo, aplicaciones antropogénicas aplicado a personas, pero es importante señalar que en las comunidades esto no siempre ocurre. No es frecuente que exista una conciencia clara de las necesidades de una determinada comunidad y por tanto tampoco de procurar preparativos de adaptabilidad. Muchas células sociales crecen, podríamos decir, de manera silvestre. Hemos diferenciado pues los términos domestizar y domesticación. El primero lo definiremos como aquel ejercicio de traer al ámbito político valores domésticos y investirlos de poder, sobre todo de poder de alzar la voz y ser escuchados, por una condición doméstica y de comunidad. El segundo como aquel ejercicio en el que al cabo de una conciencia de las necesidades comunitarias se implementan ciertos ambientes o mejoras para hacer más útil a la comunidad. Y en esto tiene mucho sentido lo que les comentaba de los espacios seguros o los espacios arquitectónicos. En las ciudades, por ejemplo, es muy importante que existan los parques, porque los parques son un lugar seguro donde la gente se reúne y eventualmente habla sobre lo que ocurre, ya sea en el gobierno, ya sea en la propia colonia, en la comunidad, y el diálogo hace que podamos encontrar con otras subjetividades cualidades en común y al encontrarlas en común podemos establecer una reforma o proponer un cambio. Ahora, la subjetividad que revisamos es aquella perteneciente a lo femenino y particularmente a lo femenino zapatista. En palabras de la doctora Araña, entre las mujeres zapatistas se observa una serie de prácticas reiterativas que tienen que ver con el discurso, que las han convertido en un actor social que funge como motor de y en las luchas emancipatorias. En otro texto de la doctora Araña, nos recuerda que los aglutinantes de una comunidad no siempre conforman un Estado. Las naciones sin Estado son el resultado de un lento desarrollo histórico. Las une, por ejemplo, la lengua, la cultura y en algunos casos la tierra. Claramente el caso de los zapatistas, los mayas que habitan en Chiapas y hacia el sur fuera de México son un ejemplo de nación. Como habíamos visto en la sesión que hablábamos sobre el Estado-nación y sus otros, yo les comentaba la diferencia justamente entre Estado y nación, ¿no? El Estado busca una hegemonización a partir de características externas y la nación las tiene, por ende, ya en su naturaleza cultural y no necesariamente son un Estado, ¿no? La nación posee un lenguaje, posee, en muchas situaciones posee un territorio, pero no necesariamente, pero hay una amalgama, casi que es una amalgama que es natural, que los cohesiona. Cualquiera de los proyectos de Estado-Nación requieren de estructuras comunitarias para poder sobrevivir. Se ha observado que un disruptor de las comunidades es el elemento de exclusión en diferentes grados. Primero entre los elementos de un pretendido Estado, después entre las naciones entre hombres y mujeres. El imaginario aquí funge de manera violenta para hacer claras las divisiones, privilegia a unos y relega a otros. En un testimonio, Eloísa, una mujer ex integrante de la Junta de Buen Gobierno, señala que antes de la formalización del EZLN, las mujeres no contaban, era como si no existiesen o fueran nada. Estas mujeres tenían conciencia de que se las veía solo para cuidar el hogar, a los hijos o preparar los alimentos. Sabían que eso no era lo único que podían y querían hacer. Después, y poco a poco, ellas descubrieron no solo que podían participar, sino que también podían construir en colectivo otro camino de vida. La opresión las acechaba de diferente forma. Desde los siglos pasados, por un lado, con sus cuerpos, violentados por sus patrones en la hacienda, en código masculino con abusos sexuales, en código femenino con golpes y gritos, como un eco del maltrato que recibían sin ser eximidas por sus esposos amos.
Es decir, por doble partida, la historia de los indígenas ha sido, de las mujeres indígenas, ha sido plagada de maltrato. Por una parte, ser parte de una hacienda, las mujeres pues eran sujetos de vejaciones por parte de los dueños de las haciendas. Y por otro, las esposas de estos también maltrataban a las mujeres, porque ellas eran maltratadas a su vez. Y esto es por una cuestión de género. En casa también se replicaba la violencia contra las mujeres indígenas en un ambiente de dominación por sus maridos, hermanos o padres. Comenzaron reclutando a otras mujeres para hablar de su necesidad de alzar la voz. Enseguida se pusieron a estudiar por las noches y por las noches también se encontraban y discutían. La comanda Hortensia nos dice, sino que tienen que organizarse para que sea diferente pues el trato de la mujer, que sea tomado en cuenta como persona. Y aquí hay un rasgo muy importante, el hecho de que ellas identifican que quieren ser asumidas como personas, que quieren ser tomadas en cuenta por la sociedad como personas y se asignan la tarea de estudiar en el momento en el que ellas lo decidan y puedan. En este caso comenzaron al principio por las noches, pero esto ha ido evolucionando de manera que en el día pues ya lo pueden hacer. Si el problema que habíamos revisado respecto a la ontología de los pueblos indios supone una negación del Estado-Nación mexicano, esta espiral se reproduce también a diferentes escalas, pues así como los pueblos indios no son sujetos de derecho, en el hogar tampoco las mujeres eran tomadas como acreedoras de derechos, detonando una minimización de sus demandas o tratándoles como menores de edad. En este sentido, tanto los pueblos indios como entidad y las mujeres como colectivo podían hablar desde un mismo punto compartido, un sentimiento conocido. El dolor, si se duele juntos, es alivio y sombra que se alegra, dice el subcomandante Insurgentes Marcos. Quizás eso propició un terreno donde poco a poco, aunque difícilmente, se fue abriendo una grieta en el diálogo con sus maridos y hubo que aceptar cambios al interior del hogar, en primera instancia, y enseguida al exterior del hogar, en el espacio público. Con el paso del tiempo, aquellas mujeres que se reunían en la oscuridad comenzaron a hacerlo a plena luz del día. Hablaban entre ellas de la organización, de sus problemas, de lo que querían y de lo que no querían, de cómo, con quién y para qué caminar. Empezaban a explicarse a sí mismas entre sí, empezaban a elucidar qué significaba ese movimiento en que estaban inmersas, hacia dónde las llevaba, por qué era deseable y necesario continuar. Comenzaron a tomar rienda de sus recursos materiales con la crianza de animales, de hortalizas y la venta de artesanías que elaboraban y gestionaban ellas mismas. Con sus espacios de producción, poco a poco ganaron independencia de los hombres y generaron entonces sus espacios de emancipación. El subcomandante Galeano apunta que esto fue posible gracias a que ocurrieron dos hechos fundamentales. El uno, el cambio en la propiedad privada de los medios de producción, y el otro, la toma y ejecución de sus propias necesidades, es decir, la política. Y en este paralelismo que establecimos entre los pueblos indígenas y las mujeres, al negárseles su condición política y reconocérseles tan solo la cultura, lo cultural y simbólico, las comunidades indígenas pierden toda posibilidad de incidir en la forma en que sucede la vinculación entre ellas y el Estado. De manera análoga, las mujeres indígenas, cuando no se expresan políticamente, pierden toda fuerza de cambiar el mundo, porque no les gusta el mundo como es. Tomar conciencia de su pertenencia y su diferencia nos trae nuevamente a cuenta el verbo domesticar, pues hemos dicho que domesticar es prever y acondicionar ciertas presiones para provocar un mejoramiento. Para prever hay que poseer una conciencia completa de la situación en la que uno se encuentra. Tenían que iniciar a existir como mujeres. Un rasgo interesantísimo en la construcción de este sujeto político, que son las mujeres zapatistas, y a pesar de tener una emancipación económica de los hombres, es que están conscientes de la otredad y de la importancia de los varones también como agente político. Ellas, al igual que los hombres, pertenecen a algo más grande, a un sueño que hoy se materializa en un hacer continuo y cotidiano. Ellas siempre, junto con ellos, buscan construir humanidad. En esta construcción de lo político femenino, no existe una revancha o una venganza contra la opresión masculina. Se pretende una nítida observación de aquello que estorba en la agencia política de la persona, y en esa medida se fortalece su estatus de individuo para una comunidad, sea hombre o mujer. Claro está que cada entidad tiene necesidades distintas, pero son necesidades culturales más no biológicas. Es decir, son necesidades mutantes, que bien pueden coincidir en algunos aspectos, pero cuya importancia está en definir perfectamente cuál es la falta, qué es lo necesario, y en esa medida domesticarlo para adaptarlo a mejores condiciones de vida.
Si en el problema de Estado-Nación el proceso de desindigenizar fue una respuesta para encontrar medios de integración, en el problema de las mujeres no puede existir tal cosa como dejar de ser mujer para poder acceder a la categoría de ciudadano. Ser mujer zapatista se dice de ese modo y tiene rasgos distintos y denotativos. Según ellas mismas, una cosa es ser mujer, otra es ser pobre y una muy otra es ser indígena. Y otra cosa muy otra y más difícil es ser mujer indígena zapatista. Un rasgo interesante es la que propone la doctora Eraña, que consiste en la identificación de una subjetividad en común. Cuando nos referimos a los pueblos indígenas, sabemos que al hablar la lengua e incluso de territorio, hablamos de rasgos compartidos. Cuando hablamos de mujeres, también hablamos de rasgos característicos que incluso compartimos entre mujeres indígenas y no indígenas en nuestra condición de mujeres. La agencia política se encarna en estas subjetividades compartidas. Al hablar de domesticación de una subjetividad en común, hablamos no solo de una conciencia plena, de un prever y una implementación, sino que esa conciencia debe ir ligada a las diferencias y coincidencias de otras subjetividades, y en esa medida encontrarnos y construirnos. Una manera de pensar al sujeto político es como una identidad colectiva, que a partir del trabajo y del encuentro descubre una subjetividad común. Esta lo lleva a tomar un papel sustantivo, o al menos una lucha emancipatoria. Lo conduce a abrir un espacio en la sociedad, a crear un nodo de participación y articulación social. En el espacio doméstico es que se crea confianza. Las mujeres zapatistas, al estar con sus hijos, con otras madres, tirando tortillas, cocinando, comparten con otras charlas, preocupaciones. Actúan con respeto a la otra subjetividad que les habla, dándole escucha. Es necesario entonces establecer un transitar continuo de ida y vuelta entre el ámbito político y el ámbito doméstico. Este tránsito es lento como todo lo cultural, pasando por la domestización de lo político a la politización de lo doméstico. La comandante Ramona, en 1996, formó parte de un Congreso Nacional Indígena de la Ciudad de México. Conformó un símbolo que transmitía la idea de poder crear un mundo más simétrico y fuera de dominación. Al reconocer las subjetividades, identificarse con ellas, transitar ida y vuelta del ámbito doméstico y político, se va formando una intimidad que bien gestionada se puede compartir y desde ahí se puede alzar la voz con honestidad. Al hablar, una de las mujeres zapatistas reconoce con parsimonia que la actitud de opresión por parte de los hombres de su comunidad, en este caso de sus esposos, probablemente no significaba una acción totalmente intencionada a hacer daño. Ellas tienen la capacidad de reconocer que no todo es mecánico ni emocional, sino que existen otras esferas como lo cultural o la historia que sedimentan rasgos en los agentes, en este caso políticos. Eloísa expresa, tal vez no era porque los compañeros quisieran ser así, también el que el compañero no está acostumbrado a hacer oficios dentro del hogar, cuidar los hijos, lavar la ropa, es lo que dificulta que la compañera pueda salir a hacer su trabajo. En 2016, algo inusitado ocurrió en el país. Se nombra a María de Jesús Patricio Martínez como candidata para el proceso electoral del 2018, primero consultando al Consejo Indígena de Gobierno y después haciendo oficial su postulación. Un año después, en 2017, Marichuy encarnó en un discurso en Ciudad Universitaria este paralelismo que fuimos configurando entre pueblos indígenas y mujeres indígenas. Dijo lo siguiente: es tiempo de impulsar y construir desde el pensamiento y la acción colectiva de los pueblos originarios y la dignidad y fuerza de lucha de las mujeres que se rebelan y se organizan. Ya habíamos mencionado que estas dos subjetividades compartían sentimientos en común, por lo que era casi consecuente que pudieran unir ambas preocupaciones. En ese transitar de ida y vuelta hizo visible la lógica que ocurre en los espacios domésticos. En México, tanto las mujeres como sus pueblos han tenido siempre la capacidad de organizarse. No poseemos esa memoria porque un artilugio del Estado ha sido borrar la historia de organización, silenciar las demandas de autodeterminación y oprimir toda forma de vida alternativa a la que él mismo busca materializar. La posibilidad de independencia política y religiosa de las entidades necesitan de un territorio, y en el caso de las mujeres, de espacios de expresión. Segato nos recuerda que el territorio es siempre representación social del espacio, es un espacio apropiado, trazado, recorrido, delimitado. Se priva a las subjetividades de un sentido de sí mismos sin dignidad ni posibilidad de organización. Por eso, a un momento el arte, la arquitectura o la conformación de espacios físicos es relevante, porque a través de una conciencia al habitar espacios de diálogo en búsqueda de acuerdos, se materializa lo político, se le confiere dignidad y sobre todo se visibiliza su urgencia. Cuando se despoja de territorio, de espacio, de cuerpo, el despojo entonces no solo es simbólico, sino que tiene una dimensión clara y tangiblemente material. Pues el territorio no es una mercancía, sino una apropiación política del espacio.
Segato propone una defensa de las formas de felicidad comunales, y es que solo se puede ser feliz en y con otros. Cuando señalamos nuestra perspectiva utilitarista, nos referíamos a pensar en el actuar visibilizando esta felicidad comunal. Es indudable que las mujeres zapatistas tuvieron que enfrentar las formas patriarcales en la vida política y administrativa, pero en su memoria histórica ellas saben que están diferenciadas entre hombres. Esta diferencia entre hombres y mujeres no existía. Poco a poco comenzó la desigualdad, los hombres salían, su actividad se convirtió en lo más importante. Por eso son los hombres que demandan en la familia, y el trabajo de las mujeres no era reconocido como importante. Sin abandonar el camino de lo doméstico, han transitado a lo político sabiendo que lo doméstico les da el material de su reflexión. En búsqueda de la felicidad y de mejores formas de vida, la lucha de las mujeres nos hace recordar que hay un engaño cuando nos ofertan la idea de felicidad en código individual, ya que la compasión, los vínculos, el arraigo local y comunitario y todas las formas capaces de sustentar entramados colectivos sólidos operan en disfuncionalidad con el proyecto histórico del capital, que desarraiga, globaliza los mercados, rasga y deshilacha los tejidos comunitarios donde todavía existen. Introduce el consumo como meta antagónica por excelencia y disruptiva con respecto a las formas de felicidad relacionales y pautadas por la reciprocidad de la vida comunitaria. En esto tiene total razón Segato de visualizar más allá del consumo una felicidad en comunidad, ¿no? Que no tiene costo, sino que requiere una disposición como persona. Los afectos, el cuerpo, la vida en común, todo cabe en este diálogo de confianza. Como conclusión, bueno, las mujeres zapatistas usan la conciencia de sí mismas como arma política. A partir de sus objetividades marcan un espacio y una manera de ser válida y que señala necesidades. Las mujeres zapatistas no tejen un mundo solo para ellas, tejen un mundo donde todos quepan. Su postura ética las ubica en un rango de acción donde resplandece el respeto, la igualdad y en armonía con el entorno. Y bueno, esto es todo. Les agradezco mucho su escucha. Gracias a ti, Mari Carmen. Me pareció muy interesante tu propuesta de la politización de lo doméstico. Bueno, a ver qué podemos discutir al final. Gracias. Vamos ahora con Alfonso Correa, que nos va a presentar eh, una ponencia sobre Gandhi, y no sé cómo se pronuncia, el Sorajaf, algo así. Una aproximación no occidental a la subjetividad política. Por favor, Alfonso. Muchas gracias. Voy a tratar de compartir pantalla, entonces espero que se pueda. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Sí, Órale, perfecto, excelente, qué bueno. Muchas gracias. Ok, bueno, pues sí, yo les voy a hablar de esto que se conoce como el Swaraj. Es un concepto de Gandhi, pero es un concepto que él toma prestado de la filosofía hindú. Ahorita vamos a hablar sobre eso, pero bueno, voy a comenzar. Aclaro, yo no sé ninguno de estos idiomas, entonces si mi pronunciación es muy mala, las aclaraciones son bienvenidas. Bueno, creo que la historia absuelve a los justos es una bella prosopopeya, pero también el subproducto de una filosofía de la historia que peca de ingenuidad. Uno de los muchos ejemplos sobre las deformaciones que la distancia histórica ejerce sobre todo lo que tiene a su paso es el legado de Mohandas Karamchand Gandhi. De destacarse como revolucionario del sur global que puso de rodillas a uno de los más grandes imperios, Gandhi se ha convertido en un modelo New Age felizmente asimilado y venerado en el norte global por los blancos que nada quieren saber de la política. Para corroborar la indiferencia con la que la historia ha recompensado la lucha de Gandhi, bastaría con señalar que su estatua más conocida en la Ciudad de México se encuentra en Polanco, en un lugar donde a la gran mayoría de los paseantes hiperoccidentalizados poco o nada les importa la contribución que el Mahatma haya aportado a las luchas coloniales. El presente texto tiene dos objetivos. El primero, describir brevemente cómo se ha recibido la teoría política de Gandhi en nuestro país. El segundo, analizar Hind Swaraj, un texto clave para entender el valor que la teoría política gandhiana tiene para pensar la decolonialidad y la subjetivación política. Comencemos con la recepción de Gandhi en nuestra región. No es solo la gente bien de la Ciudad de México quien trata con la más fría indiferencia al revolucionario indio, sino también la academia y la industria editorial latinoamericanas.
Pese a que Gandhi podría ser un punto de referencia natural en una región que todavía arrastra tras de sí su legado colonial, el pensamiento político del revolucionario indio apenas si despierta interés entre los lectores y los investigadores latinoamericanos. Tomemos el caso de Hind Swaraj, uno de los textos donde Gandhi expone con mayor elocuencia las líneas centrales de su propuesta de colonial. Mientras en el mundo angloparlante, por obvias razones, colonialismo, este texto ha sido reeditado en múltiples ocasiones y formatos por diferentes casas editoriales. En los países hispanoparlantes, su suerte ha sido muy distinta. Hasta hace pocos años, la forma más accesible de leer este texto era a través de la versión en inglés. Fue hasta el año 2014, más de 100 años después de la publicación de su versión original, cuando este libro se publicó por primera vez en México. Únicamente he podido localizar una edición en español más de esta obra. Dicha edición data de 1942 y se realizó en Buenos Aires. Pero no son solo las editoriales las que menosprecian el valor de esta obra. Las bibliotecas universitarias también han otorgado un valor marginal a esta obra. En la Universidad Nacional Autónoma de México, solo 3 bibliotecas poseen ejemplares de Hind Swaraj. La Facultad de Filosofía y Letras únicamente cuenta con la edición mexicana de 2014, lo cual sugiere que los usuarios de su biblioteca no podían acceder a este texto hasta fechas muy recientes. Sin embargo, este no es el caso más alarmante. En el caso de la Biblioteca Isidro Fabela de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Hind Swaraj, una obra clave para entender la teoría política decolonial, ni siquiera figura en su catálogo. Otras instituciones educativas no han prestado mayor atención a dicha obra. La Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México solo dispone de la versión en inglés del texto. Incluso encontrar información en español en la red sobre esta obra es todo menos sencillo. Al 7 de noviembre de 2023, no existe una entrada, al 3 de noviembre de 2023, no existe una entrada en español en Wikipedia sobre Hind Swaraj. Incluso en la entrada en castellano sobre Gandhi, ni siquiera se menciona este texto, mientras que las frases descontextualizadas de Gandhi sobre salud y alimentación parecen ser un tema de primer interés para los usuarios hispanoparlantes de Wikipedia. La teoría política del líder indio le resulta del todo irrelevante. Dada la aparente indiferencia respecto a la teoría política del revolucionario tercermundista, no debe extrañarnos que hoy a Gandhi apenas se le conozca como un pacifista recalcitrante y un promotor inocuo de estilos de vida alternativos. Pero esta presentación no tiene como único fin destacar cómo se ha recibido o ignorado tanto el filón decolonial de la obra de Gandhi como su contribución a la teoría política. A continuación trataré de explicar por qué Hind Swaraj es un texto obligado para pensar la subjetividad política desde el sur global. Gandhi escribe este texto en Sudáfrica y es desde sus orígenes un texto decolonial. Gandhi residió en esta colonia británica entre 1893 y 1915. El texto fue escrito en Gujarati y se publicó por primera vez en 1909. El texto está escrito en forma de diálogo. En él participan un lector del periódico Indian Opinion, así como un editor de esta misma publicación. Es este último quien delinea los principios centrales del Swaraj gandhiano. En Hind Swaraj, la decolonialidad no se trata simplemente de separar legalmente dos entidades políticas, sino de una reconfiguración radical de lo político, o económico y lo cultural. Se trata de pensar la autonomía y la subjetivación política, tanto a nivel social como a nivel individual. No se trata de disentir de las autoridades coloniales y sus políticas públicas, sino de rechazar el etos capitalista y la mentalidad colonizadora occidental. Es una alternativa no violenta, sí, pero siempre teniendo en mente la perspectiva decolonial y anticapitalista de la Satyagraha. Hind Swaraj se ha traducido comúnmente como autogobierno e incluso como independencia, pero también podría traducirse como soberanía. Sin embargo, la idea de Gandhi de Swaraj es diferente de lo que el mundo occidental entiende por soberanía. Para comprender las peculiaridades de la idea de Swaraj de Gandhi, comenzaré analizando su crítica a la civilización. Gandhi presta mucha atención a lo que significa la autonomía porque es consciente de la ambigüedad de este concepto. Por ejemplo, Gandhi argumenta que simplemente imitar las instituciones de Inglaterra conduciría a consecuencias desagradables. Si la India tomara como modelo a Inglaterra, estoy convencido de que se arruinaría.
Pero, ¿qué es lo que hace Inglaterra un modelo a seguir tan defectuoso? Según Gandhi, la comprensión de Inglaterra de la civilización es la fuente de los problemas de la India. La civilización occidental ha priorizado el bienestar material como objetivo de la vida. Esto implica que esta civilización no se preocupa por la moral o la religión, pero esta moralidad produce consecuencias fatídicas. Abro cita. En otra época, cuando la gente quería combatir, medía su propia fuerza física. Hoy, un solo hombre con un arma de fuego puede desde una colina quitar la vida a millares de personas. Esta es la civilización. En otro tiempo, los hombres trabajaban al aire libre cuanto querían. Hoy, miles de trabajadores para mantenerse se encuentran trabajando encerrados en fábricas y minas. Su condición es peor que la de animales. Están obligados a trabajar arriesgando la propia vida, desarrollando actividades muy peligrosas para ventaja de los millonarios. En otras palabras, esta civilización, producto de la revolución industrial, también ha hecho prescindible al ser humano. No solo ha permitido el exterminio eficiente de los seres humanos, sino que también ha obligado a los humanos a vivir en condiciones degradantes. Además, el trabajo se ha transformado en una actividad que los humanos realizan espontáneamente por sí mismos, en un castigo no deseado que los humanos sufren por capricho de las clases acomodadas. Aún más, la civilización occidental es un proyecto fallido, porque aunque se supone que debe ofrecer comodidades corporales, fracasa miserablemente en su propósito. Pero el rechazo de Gandhi a la civilización inglesa no equivale a condenar al pueblo inglés. En consecuencia, Gandhi no asocia Swaraj a la expulsión de los ingleses, más bien aboga por recuperar el alma india. La penetración de la civilización industrial es tan problemática porque los indios le abrieron las puertas voluntariamente. Impulsados por el afán de lucro y el interés propio y divididos entre sí, los indios no solo regalaron la India, también permitieron que los ingleses la conservaran. Si los indios erraron tan estrepitosamente, fue porque accedieron a transformar el mundo entero en un enorme mercado. Este trascendental error no debe explicarse como un defecto inherente al carácter indio, sino como un lapsus irreligioso. Según Gandhi, una enseñanza clave presente en todas las religiones es rechazar los bienes terrenales y buscar activamente los bienes divinos. Sin embargo, al abrir las puertas a las ambiciones mundanas, los indios sucumbieron a las tentaciones de la civilización occidental. Por tanto, el remedio contra la enfermedad de la civilización occidental es retomar la religiosidad que caracteriza a la civilización india. Esta es la verdadera civilización para Gandhi y está estrechamente relacionada con el cumplimiento del deber y la observancia de la moralidad. También implica redefinir la felicidad. Gandhi disocia la felicidad de la satisfacción corporal y la riqueza mundana. La tradición india que él defiende sostiene que la felicidad es, en gran medida, un estado mental. No son las riquezas que se encuentran en las grandes ciudades ni el poder provisto por la espada lo que conduce a la verdadera felicidad. Desempeñar roles tradicionales, vivir la vida de la gente común y aceptar la sabiduría tradicional son caminos genuinos hacia la felicidad intacta y hacia la verdadera autonomía. Por lo tanto, el Swaraj al que Gandhi aspiraba para sus compatriotas y para la India, pese a estar estrechamente ligado a la soberanía, es sustancialmente diferente de las definiciones occidentales de este concepto. En contraste con la visión limitada de Carl Schmitt, la soberanía que se desprende de la teoría política gandhiana no debe entenderse como el poder de decidir sobre la excepción, ni está necesariamente ligado al territorio. El Swaraj de Gandhi se inspiró profundamente en el Bhagavad Gita y está estrechamente relacionado con el autocontrol. El elemento clave del Swaraj de Gandhi es el control sobre la mente. Según él, Swaraj implica una transformación personal. Es Swaraj cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos. El Swaraj debe ser experimentado personalmente por cada uno de nosotros. Además, es una transformación moral. En consecuencia, esta experiencia interna no exige la expulsión de los ingleses. Sin embargo, sí requiere una transformación de lo que significa civilización. Abro cita. Para llegar a nuestro objetivo no es necesario expulsar a los ingleses. Si los ingleses se indianizasen, podríamos hospedarlos. Si quieren quedarse en la India con su propia civilización, no hay lugar para ellos. Nos toca a nosotros determinar ese estado de cosas. Cierro cita.
Me gustaría concluir esta exposición subrayando algunas implicaciones importantes de la concepción gandhiana del Swaraj para la teoría política. En primer lugar, al enfatizar los efectos dañinos de la civilización occidental sobre la identidad india, Gandhi podría considerarse un precursor de la teoría postcolonial. Swaraj no puede reducirse a la independencia política, a romper la independencia económica entre las colonias y la metrópoli, ni a construir una poderosa fuerza militar. Al considerar la posibilidad de imitar a los ingleses e importar sus instituciones, Gandhi rechaza explícitamente este escenario. Rechaza el gobierno inglés sin el inglés, porque esto no conduce a un verdadero Swaraj. El verdadero gobierno y la lucha anticolonial efectiva solo pueden lograrse produciendo una alternativa a la civilización occidental. Con ello, Gandhi no solo se anticipa la teoría decolonial que afortunadamente ha florecido en décadas recientes. Gandhi también se adelanta y se asemeja a pensadores como Horkheimer y Adorno, quienes señalaron que la lógica de dominio es un elemento inextricable de este proceso sociohistórico llamado ilustración. Como tal, según estos autores, nuestra civilización requiere transformarse radicalmente con tal de poner fin a la reificación generalizada que consume a nuestras sociedades. La concepción de la autonomía de Gandhi también conduce a una comprensión muy particular de la política. Primero, si Swaraj equivale a transformación personal y autocontrol, el mero otorgamiento de derechos o la adquisición de derechos por medio de la fuerza no puede equivaler a Swaraj. Ciertamente esta forma de pensar lo político no es nueva. Como ya lo señalé, el Swaraj de Gandhi hunde sus raíces en las tradiciones hinduistas. Pero incluso en las sociedades occidentales, esta aproximación al quehacer político no es inédito. Valdría tan solo considerar la íntima relación entre la ética de la virtud de Aristóteles y su profunda imbricación con su teoría política. Pero también es importante tener presente que, hasta la segunda mitad del siglo XX, esta alternativa occidental al liberalismo y a las filosofías morales de la Ilustración estuvo prácticamente olvidada. Como tal, Gandhi no solo exhibe las limitaciones de las teorías políticas occidentales en boga, sino que también muestra hasta qué punto las filosofías del sur global ofrecen alternativas interesantes. De manera similar, y ya para concluir, Swaraj está estrechamente relacionado con la resistencia pasiva y la desobediencia. Alguien que tiene dominio propio no solo debe soportar el sufrimiento, también debe negarse a aceptar las leyes que considera injustas. Gandhi no es un Calvino que abraza con júbilo la obediencia pasiva. Es por ello que reducir a Gandhi al estatuto de un ídolo del credo New Age y del pacifismo inocuo es totalmente injusto. Gandhi fue un revolucionario anticolonialista y bosquejó una teoría política congruente con su práctica política. Muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante. Sí, claro que sí, Alfonso. Gracias a ti. Me gusta mucho esto de gobernanza de sí mismo. Es otra idea sobre soberanía que a lo mejor nosotros pues la tenemos muy distante, ¿no? Pero ahorita a ver si comentamos sobre eso. Y bueno, vamos a seguir con Irving Rodríguez, que nos va a presentar sobre la apología de la persona humana como principio y fin de la vida política. Adelante, Irving, y les recuerdo que tenemos 20 minutos por participación y ahí quien quiera ir pensando, preguntas, comentarios, hacemos una ronda al final. Gracias. Muy bien, muchas gracias este, por sus dos ponencias y también por la invitación. Un gusto participar en este coloquio. Y bueno, yo les voy a hablar un poco de la filosofía de Antonio Caso. Él, bueno, tiene una vasta obra, yo me voy a enfocar en lo que es su filosofía política en este caso, ¿no? Entonces voy a hablar de su concepto de persona y les voy a compartir igualmente mi pantalla para que puedan tener el texto a la mano. Bueno, a mi texto lo titulé Defensa de la persona humana como principio y fin último de la política. Y dice, la filosofía de Antonio Caso ha sido de sobra estudiada desde los ámbitos de la filosofía de la cultura, especialmente en lo que toca a su papel como precursor de la filosofía de lo mexicano de Samuel Ramos y el grupo Hiperión. Estamos hablando de años 30, 40. También desde la estética, en cuanto que representa una de las figuras principales para el renacimiento de dicha disciplina en México durante el siglo XX.
En cuanto a su ontología, se ha recuperado sobre todo su reivindicación de la dimensión espiritual de la existencia humana en contraposición con posturas de corte positivistas que pretenden reducirla a un simple cúmulo de fórmulas químicas, reacciones físicas y al determinismo biológico. Las consecuencias de aceptar la existencia como economía, es decir, como seres que se definen desde la carencia, desde el apetito y por lo tanto desde el interés de conservarse, reducen la toma de decisiones humanas a simples reacciones al entorno y la historia humana a determinismo ciego, a un determinismo ciego. La ontología espiritualista de Caso nos permite rescatar la agencia humana en su actuar político, histórico e incluso artístico. Según el mexicano, la existencia considerada como desinterés y como caridad demuestran la sobreabundancia de la vida, es decir, que en los actos de desinterés, como en el arte, y de caridad, como quien expone su vida por otros, la vida es capaz de abandonarse a sí misma a partir de un cálculo no egoísta. Mi intención en esta ocasión no es ahondar en la explicación ontológica de Caso, ya bastante estudiada, sino extraer las premisas de su concepto de la persona humana para enfocarme en la defensa que hizo de la libertad de conciencia, de expresión y de asociación política frente a las convulsiones sociales del siglo XX. Bueno, aquí hago un paréntesis, que Caso escribió sus textos en el ambiente de la Revolución Mexicana, de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Básicamente le tocó vivir tiempos de guerra, ¿no? Considero valiosas sus aportaciones para fundamentar filosóficamente dichos derechos inalienables en esta época donde el totalitarismo de mercado, una expresión de Franz Hinkelhammer, los discursos ultranacionalistas como los de Trump hace algunos años y las sanciones de organismos internacionales como los impuestos a Rusia, por ejemplo, ¿no? Usurpan y subyugan el lugar primordial que corresponde a la persona humana. Premisas y consecuencias es el siguiente apartado. Premisas y consecuencias políticas de su concepto de persona. Para Caso, lo fundamental, el principio y fin de toda política, de toda organización estatal o comunitaria, radicaba en la persona humana. Por una cuestión ontológica, moral y jurídica, ya que únicamente una persona es real, libre y sujeto de derechos. De ella es de quien emana la fuente de todo valor y de toda ley. La persona, cabe acotar, no es lo mismo que el individuo. En cuanto a gradación ontológica, la persona humana ocupa el primer lugar, siendo el único sustratum real, indivisible e inalienable. Todas las demás entidades para Caso son abstracciones, como pueden ser las personas morales o el Estado mismo, individuos orgánicos como las plantas, animales, en fin, los seres vivos, o cosas divisibles e inanimadas. Sin embargo, explica el filósofo, la persona humana no es solamente un ser psíquico consciente de sí, sino sobre todo un ser espiritual, cuyas facultades, es decir, la razón, la voluntad, el sentimiento, le permiten la creación de valores. Eso es lo importante, ¿no? Y lo subrayo, la creación de valores. De ahí que ningún grado ontológico sea reducible a los grados inferiores, pues cada uno posee atributos distintivos, especialmente la persona humana, que posee los atributos sustanciales de unidad, identidad, continuidad social e histórica. El concepto de persona apareció por primera vez en la tesis que presentó el maestro Caso en su examen profesional de abogado en la Escuela de Jurisprudencia el 20 de junio de 1908, bajo el título La realidad social y jurídica de las personas morales. Caso contaba 25 años y eran las vísperas de la Revolución y de la Primera Guerra Mundial. Su curiosidad filosófica le llevó a echar mano de la teoría de la personalidad moral de Léon Michaud para criticarla y perfilar una tesis propia. Un concepto de la persona que bien podría enmarcarse tanto en ética como en filosofía del derecho, en filosofía política, ya que en virtud de sus consecuencias lógicas contenía una solidez y una riqueza teórica tales que su autor lo cuidó como oro en paño porque pues después las va a reformular, ¿no? Sostenía el joven Caso en su examen profesional que a partir de la doctrina de la ficción legal, entre comillas, del jurista francés Michaud, se comprende que, y lo cito, todo lo que no sea un ser humano, una persona física, es decir, un sustratum real, no podrá ser considerado como persona jurídica susceptible de derechos y obligaciones. Las personas civiles, jurídicas o morales no son hombres, por consiguiente, en rigor, no deben ser sujetos de derecho. Si la ley les concede prerrogativas jurídicas es por asimilación, por una analogía, por una ampliación metafísica del concepto de persona, en una palabra, por una ficción legal. Bueno, esto es importante porque a final de cuentas lo que dice Caso es que solamente por extensión, ¿no? Por analogía, con la humanidad es que se le concede derechos, por ejemplo, a las empresas, ¿no? Por decir un ejemplo.
Si bien el joven Caso no suscribía la radicalidad de la teoría de la ficción legal, sí tomó como principio suyo el hecho de que, y lo cito nuevamente, nada más los individuos y sus relaciones son reales. Claro está que las personas humanas y los vínculos entre ellas establecidos componen toda órbita de la sociología y de las ciencias sociales y especiales, mas no basta que sea un ser social para que pueda concedérsele personalidad jurídica. Es indispensable para ello que dicho ser se encuentre dotado de voluntad autónoma. La voluntad libre es la esencia de la personalidad. Esta es otra de las premisas más caras del casismo, repito. La voluntad libre es la esencia de la personalidad. Si se extraen las consecuencias de este párrafo, puede notarse que será fundamental para la defensa de la autonomía universitaria a principios de los años 30, de quien, pues, Caso fue, digamos, el principal abanderado, y que constituye uno de los legados, por ello, del maestro Caso. De hecho, hasta 1945 ratificaría su tesis sobre los derechos que deben concederse a las personas morales, especialmente a la universidad. Esto, bueno, a raíz de que se decreta, estaba en ciernes, ¿no? El decreto presidencial que le daba personalidad jurídica y que, bueno, básicamente le otorgaba una junta de gobierno a la universidad. Sin embargo, cabe destacar que ni en su juventud ni en sus últimos años fue un convencido liberal ni tampoco un demócrata. Contrario a lo que suele pensarse, la defensa de ciertos aspectos de la democracia que Caso hiciera a lo largo de su vida no fue declarada desde un punto de vista dogmático o proselitista. Para un filósofo de la historia, del derecho, de la religión y de la ciencia como fue Caso, la democracia solo era una tendencia histórica que sancionaba los derechos fundamentales de la persona humana ante cualquier tipo de misticismo político. Un misticismo entendido como la desintegración de la persona en favor de los intereses de la colectividad. En su artículo de opinión sobre la Junta de Gobierno, que ya había mencionado, y al calor de la publicación de la Ley Orgánica de la Universidad en el Diario Oficial de la Nación el 6 de enero de 1945, decía el maestro, y lo cito: "Nosotros somos partidarios de una democracia como forma de gobierno, pero no pensamos que la universidad haya de sujetarse a semejante forma, por más títulos que ésta contenga para ofrecerlos al respeto de las generaciones. Tampoco creemos en la democracia como un fin último de la convivencia humana. La democracia por la cultura tiene sentido. La democracia por el ideal de cultura ostenta inequívoco valor. La democracia por la democracia constituye un absurdo, porque es absurdo erigir en fin último, en ideal incorruptible, lo que solo es un medio que asegura el ejercicio de la libertad para la consecución de los valores eternos". Bueno, vemos que aquí está implícita una crítica a la propia democracia, ¿no? Que parece ser de locos, ¿no? Parece ser algo que solamente un loco podría cuestionar, ¿no? En estos tiempos donde la democracia pasa a ser el fin por excelencia, ¿no? El texto transcrito fue completamente subrayado, todo el párrafo que leí, por su autor, por lo que es clara su declaración de intenciones. Esto salió en un periódico, además, ¿no? Creo que era el Universal. Entonces, imagínense la magnitud, ¿no? De la importancia que le daba. Su teoría de la democracia, como la llamó Cardiel Reyes, uno de sus estudiosos, consistió en todo caso en ponerle cotos a la democracia y a las libertades individuales, ¿no? Entonces, por eso decía yo que no es un convencido liberal ni tampoco un demócrata. El trasfondo de las reflexiones de Caso contiene dos coordenadas filosóficas en donde se enmarca su ética política: la crítica a la subjetividad moderna, su pars destruens, o su parte negativa, y la idea de la intuición como acto creador, su pars construens, es decir, su parte propositiva, por decirlo así, ¿no? La primera nos muestra que la idea del hombre, inaugurada por Descartes, refinada durante la Ilustración y culminada por el positivismo, consistió en una disminución del hombre y por ende la degradación y la disminución del mundo. El hombre fue reducido al intelecto, a la res cogitans, y el mundo a una evolución mecanicista, al determinismo ciego, a la res extensa. La segunda coordenada nos señala la reacción a las tendencias a seguir. Por una parte, el voluntarismo germánico de finales del siglo XIX, representado principalmente por Schopenhauer, y el espiritualismo francés de principios del XX, especialmente en la versión de Bergson. Ambas tendencias reivindicaron respectivamente nuestro yo total, donde prima el querer sobre la inteligencia y el potencial creador de la intuición. La conjunción de la voluntad y la intuición darían pie a que el maestro Caso declarara la aparición de un nuevo humanismo, cuya tendencia consiste en un esfuerzo por reintegrar al hombre su autonomía, su voluntad libre, su capacidad de transformar el mundo.
Caso no fue marxista, pero una lectura entre líneas de sus textos deja bien claro el origen de sus coincidencias con la teoría crítica o con el existencialismo francés. La praxis siempre fue más importante para ellos de lo que era la misma filosofía, la ciencia o el desarrollo industrial. El hombre como ser libre, forjador de su propia historia y no solo como esteta, científico o epifenómeno, se sintetiza en este genial aforismo y lo cito. El mundo no es un escenario, sino un palenque. Este último término, pese a su origen catalán, significa en México un lugar donde siempre hay algo que hacer, donde todos participan, es como una fiesta, ¿no? Incluso trae consigo la idea de una fiesta colectiva, donde la mayor inmoralidad consiste en ir con desgana, es decir, en actitud pasiva o abúlica. Esto es lo importante para la cuestión de la subjetividad política que tiene en mente el caso, ¿no? Otro aspecto importante del neohumanismo de Caso es su relación con la existencia como economía, como desinterés y como caridad, que es su texto clásico, ¿no? En donde expuso su concepto vitalista de la realidad, siguiendo a Bergson, quien a su vez comentó a William James, y remitiéndose hasta los inmortales fragmentos de Heráclito, el joven Caso concebía la realidad como un flujo perenne, como prodigalidad, como superabundancia, como pluriverso, en fin, como evolución creadora, no como un universo estático que simplemente sigue leyes, responde a causas, ¿no? Y efectos. Este incipiente vitalismo del joven Caso sería desarrollado en diferentes momentos hasta que formuló su personalismo, en los años 30, 40 más o menos, ya hacia el final de su vida, sus últimos 10 años más o menos. En su ensayo sobre la esencia del cristianismo, un ensayo de 1916, sostuvo que la existencia como desinterés y como caridad se invertía la fórmula de la existencia como economía basada en la ley del mínimo esfuerzo por el máximo provecho, es decir, que implicaba un máximo de esfuerzo por un mínimo de provecho. En un ensayo titulado Nuestra misión humana, Caso sintetizó su idea de una realidad dinámica. Y lo cito: el mundo no se ha acabado de hacer. Esta es la razón fundamental de la existencia y de la humanidad. Toda la vida es un ímpetu, un esfuerzo. La moral es el esfuerzo para la realización de la naturaleza humana. Si trasladamos estas premisas al principio real de la sociedad, es decir, a la persona humana, podemos ver que para Caso su agencia política no era solo una posibilidad, sino un imperativo moral. De ahí que para Caso el cristianismo representara la síntesis de los valores más altos de la cultura. Es algo parecido con Gandhi, ¿no? En lugar de tomar al hinduismo, Caso se remite al cristianismo. ¿Por qué? Pues porque considera que hay una continuidad histórica, ¿no? En Occidente, por lo menos, los cuales enlistó en la persona humana y el estado totalitario de la siguiente forma: verdad, belleza, justicia, bondad y santidad. Y como fin último de la cultura, como finalidad suprema y destino de toda política, o sea, de toda teoría, toda acción y toda ley, el perfeccionamiento humano y la felicidad de las gentes. Eso es importante porque normalmente uno pensaría que Caso era un idealista, pero en realidad le interesaban las personas, ¿no? Ese es el punto de este recuento. Englobando una filosofía de la cultura y de la educación, el nuevo humanismo del joven Caso maduró en una filosofía política donde la persona era principio y fin de toda actividad social, científica y jurídica, o partiendo del espiritualismo, nutriéndose de la filosofía de los valores. El maestro concluyó con Scheler que la cultura no se tiene, sino que se asimila en el ser, que no se tiene cultura, sino que se es culto. Por ello, incluso la libertad resulta un medio, un alto valor, pero no supremo, mucho menos un fin en sí mismo. Y cito acaso: libertad para todo, libertad para todos, pero siempre que ello sea el medio de adquirir la verdad, de realizar el bien y la justicia, porque no nacimos para ser libres, sino para ser buenos. La libertad para el mal, la libertad para el error, la democracia para el crimen, carece totalmente de sentido. Siguiendo el desarrollo de la historia de la filosofía contemporánea, Caso encontró en autores como Renouvier, Scheler y Mounier una afinidad que confirmaba sus prematuras intuiciones cuando era joven, arribando al personalismo, una corriente filosófica que fundamentalmente se caracterizó por su pluralismo. Caso exhortaba a superar el individualismo promovido por las políticas del liberalismo. En un artículo sobre el personalismo afirmó lo siguiente: el individualismo burgués del siglo XIX se empeñó en tener algo. El personalismo, en la nueva acepción del vocablo, sostiene ser algo. Frente al individualismo del tener está, pues, el personalismo del ser. La persona es todo, la cosa un agregado. La persona es activa y espontánea, la cosa es pasiva y receptiva. La actividad de la persona es finalista, la de la cosa mecánica. La persona tiene dignidad y la cosa precio. Básicamente aquí lo que estamos viendo es que Caso se oponía a la cosificación de las personas, ¿cierto?
derivando las consecuencias políticas del individualismo de una existencia basada en el cálculo egoísta de la economía biológica. El maestro Caso lanzó un anatema, y lo cito: el mundo contemporáneo se nutre de este tremendo egoísmo insaciable porque ha perdido el sentido del ser personal. La falta de espiritualidad en la vida del mundo es lo que desencadena catástrofes, lo que lanza a los individuos contra los individuos, a los individuos contra los estados, a los estados contra los individuos y a los estados entre sí. Nadie será libre nunca mientras se confunda la individualidad, cosa esencialmente biológica, con la personalidad, que es amor, cultura. Las consecuencias políticas del concepto de persona, por tanto, radican en su superioridad ontológica, una categoría de la realidad y de la política que ocupa el primer lugar de manera insoslayable, a riesgo de caer en la barbarie, como sucede actualmente pues en Palestina, básicamente, ¿no? Me voy a saltar algunos párrafos porque me parece que están un poco de más, y si no, no me da tiempo de llegar a mis conclusiones. Bueno, decía yo que Caso no fue un partidario del liberalismo ni un demócrata convencido, y que en todo caso lo que hizo fue ponerle cotos a la libertad y a la democracia. Insisto en que para nuestro filósofo la libertad era un alto valor, pero al fin y al cabo solo un medio. Esto lo expuso claramente al acusar al liberalismo tradicional de haber subordinado la cultura a la democracia y a la libertad, en vez de ponerlas a su servicio como medios y condiciones necesarias para la consecución de valores supremos de la cultura, los auténticos fines, ¿no?, que ya había yo anunciado. Concluyó él que el mundo contemporáneo carecía de un fin supremo que organizara y subordinara la diversidad y la complejidad de los fines secundarios, así como para servir de ideal para dirigir los esfuerzos comunes. En vez de esto, vislumbró lo que llamó el conflicto interno de las democracias, a saber, subordinar el ideal de justicia al progreso material, o bien colocar la libertad y la democracia por encima del bien y la verdad. La democracia, en el mejor de los casos, debería servir de ideal hacia el cual dirigir los esfuerzos colectivos, ya que era el único régimen político que garantizaba, por lo menos formalmente, los derechos de la persona humana. En su artículo sobre las ideas políticas de Max Scheler, Caso rectificó que el rico debe servir con su riqueza lo propio que el hombre libre con su libertad a los fines superiores de la existencia, con lo cual también hizo una crítica al capitalismo, ya que para él implicaba el egoísmo individualista exaltado en las políticas del Estado liberal, es decir, el egoísmo individual hecho ley, ¿no? Al final, Caso sugería un equilibrio justo, un equilibrio o un justo medio aristotélico entre la dictadura y la democracia, donde la dictadura del individualismo o del Estado tienda a la democracia en cuanto a ponderar la libertad de conciencia, de propiedad y de asociación, pero sin dejar de ponerle límites a la democracia, ¿no? En todo caso, sería preferible una democracia imperfecta al mejor de los estados totalitarios, ya que estos eran en el fondo un estado absurdo. Así lo denunció abiertamente en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y ya con esto voy a concluir para respetar el tiempo de de mi siguiente compañero. Hoy vivimos en un siglo en el que al estado absoluto se denomina estado totalitario. El estado totalitario, tanto en su forma germánica como en su aspecto ruso, es esencialmente la realización de la idea de lo absoluto, referida a la humanidad, a la comunidad estatal. La esencia de toda comunidad consiste en declarar primordial y preponderante a la comunidad misma sobre los individuos. Convertido el Estado en estado absoluto, la personalidad humana desaparece necesariamente en su aspecto esencial de libertad, en su esencia psicológica y moral de autonomía. El Estado lo es todo. Para Caso, entonces, no había una distinción entre nazismo alemán y socialismo soviético, ni entre ellos y el Estado conformado por individuos capitalistas, que de alguna manera podemos considerar precursores o modelos del neoliberalismo. Todas estas sociedades, sin excepción, según él, se sostenían sobre una ficción política, que era lo que ya había estudiado él en su juventud, en su examen profesional, que consiste en sancionar como real, absoluta, legal, absoluta y legal una hipótesis, es decir, un ideal hipotético. Recordemos que para Caso, entonces, el sustratum real era la persona humana. Por eso, entonces, podemos decir que para Caso, esta defensa de la persona humana era devolverle no solamente su capacidad de actuar, de crear de nuevas políticas a las personas, ¿no?, que vienen a ser la materialidad última donde descansa toda acción social, sino que sobre todo también significaba una denuncia a cualquier exceso estatal, ideológico o incluso económico contra los derechos inalienables de la persona. Y ya con esto concluyo. Muchas gracias por
su atención y agradezco mucho los comentarios que pueda recibir al respecto. Gracias a ti, Irving, y gracias también por traernos a la mesa un autor pues no tan rescatado, no tan conocido, no tan analizado. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con Efraín González Pérez, que nos va a presentar el sujeto religioso como sujeto político, una perspectiva sociológica. Entonces, te escuchamos, Efraín. Muchas gracias, Gabriela. Y pues nada, antes de empezar, agradecer el espacio de todas las personas que coordinaron esto, principalmente agradecer al maestro Rogelio y agradecer, bueno, a todas las personas presentes. Sin más, voy a permitirme presentar. Eh, Parece que ya estoy presentando. Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Bueno, voy a hacerle un poco de zoom y me voy a permitir leer mi trabajo. Se titula Sujeto religioso como sujeto político, una perspectiva sociológica. Y lo que voy a intentar hacer es, eh, desde un enfoque social, sociológico, poder mirar cómo es posible eh, que un sujeto religioso pueda ser un sujeto político en el contexto en el contexto actual, de los tiempos modernos, de la modernidad. Y para ello, bueno, voy a ir como explicando algunos elementos que me van a permitir hacer esto. Bueno, dentro del gran abanico de posibilidades para abordar la relación entre religión y política, la sociología es una de las disciplinas de las ciencias sociales que han tomado como objeto de estudio la comprensión y las implicaciones sociales de los procesos producidos entre dicha relación. Sin embargo, la vasta y diversa complejidad conceptual que de este tema se desprende nos obliga a focalizar la presente exposición. Para ello, nos preguntamos sobre una de las formas que encarnan este vínculo religión-política desde una base social, es decir, aquello que permite pensar a un sujeto religioso como posible de ser un sujeto político en las sociedades modernas latinoamericanas. En primera instancia, cabe preguntarse por aquello que entendemos como sujeto religioso y sujeto político. En esa medida, partimos desde la concepción de mirar al sujeto, en principio, como sujeto predispuesto y dispuesto a ser social en la medida en que es socializado, pero a su vez, también consideramos la dimensión subjetiva y el proceso de subjetivación que permiten hacer del sujeto un ente con cierta autonomía y agencia sociopolítica. Bien, pues, ¿qué permite en el sujeto moderno la relación de estas dos esferas? ¿Cómo es esta relación y cómo se expresa? ¿De qué manera lo sagrado puede motivar en el sujeto una acción social hacia el terreno político? ¿Todos los sujetos religiosos son sujetos políticos? ¿Y qué nos aporta una mirada desde la diversidad existente y sus implicaciones? A partir de la sociología de las religiones, particularmente la corriente crítica con el viejo paradigma de la secularización y sus interpretaciones sobre una religión marginal que fue relegada al plano individual, pretendemos complejizar algunos elementos necesarios para la comprensión de esta contingencia que enmarca al sujeto, entendiendo por contingencia todo puede, cito, todo puede ser de otra manera. Gaitán 2010, página 125. En ese sentido, ya podemos adelantarnos a una primera hipótesis, la de no suponer que el sujeto religioso y político es homogéneo. La sociología de la religión o sociología de las religiones, como se le ha nombrado recientemente en plural por la comunidad sociológica, para entender el fenómeno de lo sagrado en su complejidad que es hoy en día, agrega un elemento fundamental para abarcar en su explicación las dinámicas actuales de lo religioso. La manera como se puede expresar lo sagrado en la sociedad es diverso, heterogéneo, heterodoxo, sincrético, fluido, y, en esa medida, lo sagrado se vincula y expresa a través de nuevos modos y mediante otros dispositivos jurídico-políticos que permiten los Estados-nación democráticos en Latinoamérica. Pero en la base, lo sagrado y lo político mantienen y han mantenido una estrecha relación a lo largo de la historia del ser humano en sociedad, de la cual cabe preguntarnos por su naturaleza, lo sagrado y lo político. El tema de lo sagrado y su relación con el ser humano, así como el papel
que juega en lo social, lo político, lo cultural y lo económico, ha sido estudiado desde distintas disciplinas, principalmente la filosofía, la historia, la sociología, la antropología. Recientemente, otras disciplinas como la psicología y la economía se han enfocado de alguna manera en esta temática. Lo trascendente, aquello que es considerado sobrenatural en oposición a lo profano, ha sido tradicionalmente explicado como un punto de referencia constituyente de un marco simbólico, ¿no?, de carácter fundacional, algo ya dado. En medida de ello, lo sacro permite otorgar un sentido del ser, ya sea con el deber ser. Es pues, en palabras de Peter Berger, una estructura de plausibilidad. Otorga una posición a las cosas y de entre ellas el ser humano, y según el marco de referencia sagrado desde el que hablemos, se colocará en una posición relativamente superior sobre las demás cosas o criaturas. Esto es principalmente en las religiones abrámicas. Ya Mircea Eliade, 1998, hacía referencia al carácter fundacional que juega lo sagrado en el ser humano. La experiencia del espacio, cito, la experiencia del espacio sagrado hace posible la fundación del mundo. Allí donde lo sagrado se manifiesta en el espacio, lo real se desvela, el mundo viene a la existencia, pero la irrupción de lo sagrado no se limita a proyectar un punto fijo en medio de la fluidez amorfa del espacio profano, un centro en el caos. Efectúa también una ruptura de nivel, abre una comunicación entre los niveles cósmicos, es decir, la Tierra y el cielo, y hace posible el tránsito de orden ontológico de un modo de ser a otro. Una primera conclusión sería la siguiente, nos dice: el mundo se deja captar en tanto que mundo, en tanto que cosmos, en la medida en que se revela como mundo sagrado. El Homo religiosus cierro cita, el Homo religiosus concibe un mundo real en tanto que se liga y manifiesta con relación a lo sagrado como verdad última, lo que implica pensar en las narrativas de legitimidad y su articulación con relaciones de poder que van entramando estos bienes, ¿no?, de salvación ya construidos, este conjunto de creencias que podríamos llamar una religión X o una religión Y. En esa medida, cito, cree que la vida tiene un origen sagrado y que la existencia humana actualiza todas sus potencialidades en la medida en que es religiosa, es decir, en la medida en que participa de la realidad. Cierro cita. Lo sagrado establece un orden sobre lo mundano y se posiciona superior a este. Así, el sujeto religioso echará mano de aquellos recursos con que cuenta en la medida en que le permitan mantener el orden establecido según sea su punto de referencia, es decir, según los preceptos y la cosmología de su religiosidad. De ahí, por ejemplo, que Roger Caillois, 1984, hable de restricciones y o prohibiciones que están llamadas, que, abro cita, están llamadas a contribuir al mantenimiento del orden cósmico, cierro cita. Es desde esta relación sagrada y profana que el mundo social y político pueden ser impactados por un orden simbólico de carácter sagrado, superior, trascendente, que es ordenador y que está preestablecido. Pero, ¿en qué medida ello es así en la actualidad? ¿Cómo el proceso de secularización ha cambiado esa posición de lo sagrado como orden superior y dirigente del mundo profano, y en esa medida como motivador de fenómenos políticos? Hemos mencionado en este último párrafo la palabra religiosidad. Ello es así porque partimos desde la perspectiva de la diversidad y pluralidad religiosas que han aportado los estudios disciplinarios más recientes del fenómeno religioso. Entre ellos, no se ha quedado la sociología, no se ha quedado atrás. ¿Qué implica pensar en términos de religiosidad? La crítica al occidentalismo sociológico ha emprendido una mirada y entendimiento de los fenómenos a partir de su contexto regional. En esa medida, la mirada institucional y de corte cristiano, principalmente, con la que se ha concebido la religión, ha sido cuestionada como única manera de abarcar lo sagrado que se expresa en las sociedades modernas latinoamericanas y en cierta medida secularizadas. Esta distinción conlleva la pauta de especificar qué sujetos religiosos, en la medida en que lo religioso en la modernidad es diverso, fluido, heterodoxo y sincrético, pueden ser posibles sujetos políticos.
Cabría preguntarse si toda religiosidad puede, en la actualidad, movilizar una acción en el terreno de lo político. Pero, para fines prácticos y acotados a este texto, únicamente mencionamos la importancia que tiene hacer esta distinción de esta diversidad. Bien, pues, no ahondaremos en el tema y nos limitaremos al fenómeno cristiano predominante en las sociedades latinoamericanas: sujeto religioso y sujeto político. ¿De qué naturaleza es un sujeto religioso? ¿Qué lo caracteriza de manera esencial? Solís Cepeda, 2019, página 134, señala que, abro cita, este sujeto al que nos referimos lleva a cabo dos posibles acciones englobantes que provienen de dos términos latinos, religare y religens. En esa medida, cito, religare significa volverse a ligar a, en este caso, la divinidad. Religarse a la divinidad. Se observa entonces que este verbo es de carácter durativo y expresa así un proceso. El hombre que estaba ligado a la divinidad se desliga en algún momento para después volverse a ligar. Por otro lado, el término religens hace alusión al cumplimiento de ciertos deberes y preceptos convencionales y jerarquizados que el hombre tiene con la divinidad. Alude, finalmente, a ciertas acciones programadas que lo ayudarán en ese religamiento con Dios. O sea, esto es muy de corte cristiano. Por eso la pregunta anterior, ¿no? O sea, se complejiza más en el entorno de, o en el contexto de diversidad religiosa, ¿no? Y de sincretismos. Pero bueno, continúo. Cierro citas. En ese sentido, podemos considerar acciones y creencias de motivación religiosa como propias o características del sujeto religioso en la medida en que éstas, al efectuarse, conllevan un intento de volver a ligar. Es entonces ser sujeto de acción, pero particularmente sujeto de acción fundada en lo sagrada, de motivación cristiana en este caso. De ahí que, por ejemplo, el retorno de los llamados fundamentalismos, el discurso moral religioso católico conservador, Caetán 2010, página 121, las comunidades eclesiales de base, Suárez, trabajadas por distintos autores, entre ellos Suárez, Villamán, 1992, 2010, u otras iglesias no católicas, pero de una intensa inspiración militante, por ejemplo, iglesias pentecostales, muy trabajadas por Nicolás Panotto, 2014, se manifiestan con distintos grados de protagonismo en la esfera pública por la disputa de un orden social que encarna una motivación, en este caso cristiana, en la movilización que hacen estos sujetos religiosos, ¿no? Desde esta postura, pareciese que un sujeto religioso es en lo esencial un sujeto colectivo. Si bien puede serlo, desde nuestra posición, no es la excepción. Partimos o consideramos que en la modernidad es necesario captar la agencia y capacidad que a nivel individual contiene un sujeto en la medida de su propia religiosidad individualizada. Por eso vamos a trabajar un poco el concepto de sujeto político con esta asimilación a ciudadanía. Ahora bien, ¿qué entendemos, eh, ¿qué entendemos como sujeto político? Desde el enfoque del sujeto político moderno, este es asociado con el concepto de ciudadanía, por lo que conlleva ser sujeto de derechos universales, civiles, políticos y sociales fundados en la dignidad humana, Velázquez 2015. Es decir, se puede ser sujeto político a nivel individual, pero también colectivo, y en ese sentido menciona Sánchez Pilonieta, 2009, en la posibilidad de influencia que posee cada individuo para transformar es donde subyace el sujeto político. Sin embargo, si toda relación social trae consigo esta posibilidad de influencia, ¿qué distancia el sujeto social del sujeto político? Una posible respuesta, la comprensión que éste desarrolla de la capacidad de influencia que posee y, en consecuencia, del uso consciente que realiza de esta. Por lo tanto, el sujeto político se constituye y se configura y se constituye en tanto es resultado de la interacción social y de la construcción simbólica de los individuos. En otras palabras, cierro citas, ser sujeto político conlleva una dimensión de conocimiento, de saberse capaz, de posibilidad de lucha, sea esta por el mantenimiento de un orden establecido o por la reivindicación y disputa de lo ya establecido. Así,
De primer momento, podemos decir que un sujeto religioso es un sujeto político en la medida en que se sabe capaz de disputar, contener o impulsar una transformación social de largo alcance y en esa medida de carácter político motivada por inspiraciones religiosas. El sujeto religioso, particularmente aquel de carácter más militante, entra en la lucha por el orden de aquello que debe ser establecido, ordenado o no perturbado, aquello que le es significativo, es decir, de aquello que es sagrado. Bajo ese tenor, el sujeto religioso entra con coraje y convicción en la defensa de aquel etos disputado, sea desde otra, eh, sea con otra fuerza religiosa o secular, como lo podría ser el Estado laico. Socialización y subjetivación, una perspectiva sociológica. Podríamos ubicar a grandes rasgos dos perspectivas generales, una de corte microsociológico, en el que la acción social es puesta como principal elemento de cambio y transformación social, y una línea de corte macro que ubica en las estructuras sociales como condicionantes y límites de la acción social. Sin embargo, ambas perspectivas no logran comprender y explicar las nuevas maneras de ser lo sagrado en las sociedades modernas. Por ello, sin intentar agotar la complejidad del fenómeno religioso actual, la teoría de la práctica, desarrollada a partir de la década de 1980 en adelante, abro citas, permite estudiar acción y estructuras sociales como dos elementos complementarios en la comprensión del mundo social, con el objetivo de explicar los procesos de producción, reproducción y cambio del sistema a partir de la acción social. El sistema el sistema da forma a la práctica, eh, y a su vez la práctica da forma al sistema, de lo cual resultan dos tipos de efectos: la reproducción del sistema de normas, valores y esquemas conceptuales y estructuras sociales a través del proceso de socialización, o el cambio del sistema como resultado de relaciones sociales asimétricas o posiciones sociales diferentes. Venegas 2017, página 24. Cierro cita. ¿Cómo explicar sociológicamente estos procesos que permiten hacer de un sujeto religioso la posibilidad de ser un sujeto político y además un sujeto diverso? El punto de partida está en la socialización, o nosotros, en este caso, para fines de este trabajo, lo colocamos como en la socialización, como un primer elemento que permite la aprehensión de valores y normas sociales y en ese sentido predispone, ¿no?, a un sujeto socializado. Dicho proceso ha generado en la actualidad un proceso de individualización, abro citas, que han llevado a que los seres humanos construyan su identidad a partir del aumento en el número de opciones y la ampliación en su margen de deliberación. Cierro citas, Saludowski, 2013, página 247. Entonces vemos cómo de alguna manera los procesos, el proceso de socialización, si bien ya le da una construcción, un bagaje, un constructo de normas, de valores, de significantes a un sujeto, el mundo ya le es dado, también va a generar en el contexto de la modernidad un proceso, que es el proceso de individualización y que se va a relacionar mucho con la gran diversidad que es hoy, ¿no?, en Latinoamérica, no solo en cuestión religiosa, sino cultural, pero bueno. Si continúo, ello, en primera instancia, permite la aprehensión de un capital simbólico sagrado y la socialización moderna en contextos secularizados permite la experiencia de una gran oferta de bienes de salvación. Ahora, en la medida en que la socialización es puesta como algo dado, al sujeto no le quedan posibilidades de escape o grietas de expresión propias y autónomas. Entonces, ¿cómo abordar la posibilidad de autonomía, voluntad y agencia, características del sujeto político al que nos hemos referido? Hablar de subjetivación será el otro elemento que nosotros ingresamos para comprender esta apertura, esta posibilidad que tiene el sujeto. Entonces, hablar de subjetivación es referir a la capacidad que tienen, es referir a la capacidad que tiene un sujeto para tomar distancia de los procesos y espacios de socialización, lo que permite en cierta medida reconocerse como sujeto autónomo, pero imbricado en roles sociales que conllevan relaciones de poder. Entonces, como mencionaba Venegas 2017, página 23, abro cita, emerge así un sujeto político implicado en formas políticas, politics,
y de resistencia, ya del 2010, que pueden abrir espacios de acción y cambio social. La subjetivación implica, pues, subjetividad al poder y reconocimiento como sujeto. De alguna manera, en el proceso de socialización, la distancia que puede tomar en algún momento el sujeto de este proceso de socialización y yo creo, de distintos espacios de socialización, porque en el contexto de secularización eh, se diversifican estos espacios, la escuela, la iglesia, la calle, el espacio público, el trabajo, ¿no? Entonces, en todos estos espacios, tomar distancia de ellos o esa capacidad que tiene el sujeto de tomar distancia va a permitir eh, poder darle al sujeto o dotarlo de una capacidad que permita aperturas, ¿no? Que permita cambio, una acción social que genere cambio, ¿no? Bueno, conclusiones. En primer lugar, habría que pensar en la diversidad que implica pensar hoy en los sujetos, tanto religiosos como políticos, desde la diversidad y pluralidad que ello implica. Eh, por ello, hay que considerar el contexto y su devenir histórico. De qué manera las relaciones de poder y disputas sobre lo público y político ha sido efectuada por los sujetos en el transcurso de su devenir. Cómo pensar minorías religiosas que entran en la esfera pública por la reivindicación y el reconocimiento de sus derechos, entre ellos el derecho a la libertad de creencia y credo, en un marco de actores estatales y religiosos consolidados, por ejemplo, la Iglesia Católica en algunas sociedades latinoamericanas, caso de México, ¿no? Eh, Esto nos lleva a una segunda reflexión, a saber, ¿qué implicaciones tiene la lucha política de motivación sagrada? Podría pensarse que los efectos podrían ser nocivos desde un contexto católico fundamentalista, para el desarrollo actual de las libertades individuales, la reivindicación de la mujer como sujeto de derechos, la comunidad de la diversidad sexual y en general el marco de laicidad actual en Latinoamérica. Pero por otro lado, la lucha política con raíz religiosa puede ser también una búsqueda de ser sujetos de derecho. Como mencionamos antes, desde minorías religiosas se extienden movimientos en pro de hacer visible una operación directa o indirecta, eh, de hacer visible o de señalar una violación, ¿no? Hacia estos grupos de manera directa o indirecta por parte de monopolios sagrados establecidos. En este caso ha sido la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, con ello ya me gustaría cerrar. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a ti, Efraín, por esta comparativa que me parece muy novedosa, muy interesante hablar de sujeto religioso como un sujeto político. Y entonces, bueno, pasamos ahora a la ronda de preguntas, de comentarios. Por favor, si quiere comenzar el maestro Rogelio. Muchas gracias, Gaby. Felicidades a todos y todas por sus interesantes ponencias. Yo quisiera plantear una serie de preguntas, a ver qué piensan al respecto y las podemos comentar. Empiezo por orden con Mari Carmen, que me parece interesante este trabajo que presentas de cómo las mujeres indígenas se habrían politizado, se habrían constituido en, digamos, actores activos de la política, pero me pregunto si podríamos decir que previamente a estos movilizaciones no eran como tal sujetos políticos. O sea, me gustaría saber si hay una transformación de su subjetividad política o si es como la inauguración de su actividad política, ¿no? Entonces sería la primera pregunta, a ver qué piensas. Porque bueno, hay quien diría que aunque estuvieran en la casa, en el hogar, educando, ahí habría un posicionamiento también político, ¿no? El silencio nunca es silencio, en realidad. Alfonso, también me parece muy interesante tu pregunta y lo que yo quisiera preguntarte es a qué tipo de sujeto político estaríamos apuntando y sobre todo si esto bueno, ya sé que no es sobre la India tu trabajo, sino sobre el pensamiento en particular de un autor,
pero también parecería un poco paradójico que todavía en lugares como la India, podríamos hablar de grandes grupos que justamente no logran resistir, que no tienen todavía una agencia política importante, ¿no? Entonces sería una pregunta. En general en esta zona parecería que se entiende de otra manera la actividad política. En el caso de Irving, la propuesta de caso también resulta muy importante. Y yo preguntaría si está pensando esta subjetividad política como la esbozas en todos los mexicanos, en los que ya existen, en los que van a venir en el futuro, en otros que todavía no son los mexicanos del momento. O sea, me gustaría saber cómo lo ubicarías, ¿no? Si está hablando en abstracto, si piensa que ya es una eh, característica política del pueblo mexicano, quiénes sí podrán participar de eso y quién no, o si está por construirse. Creo que eso es interesante, ¿no? Como este germen de sujeto político. Y finalmente, Efren, creo que habría todavía que ampliar, si quisieras, la relación entre el sujeto religioso y el sujeto político. Si lo vemos con mucho cuidado, se parecen el Estado y la religión. Y así lo pensó Rousseau en su contrato social cuando dice el Estado convierte la religión en una religión de Estado, ¿no? Mueve las simpatías, mueve las pasiones del sujeto para que en lugar de ahora hincarse frente al Papa y frente a las imágenes, se dobleguen ante la bandera y ante las instituciones y ante la patria y ante estas cosas, la nación, ¿no? Estas cosas también abstractas. Entonces, parecería que comparten elementos el sujeto político y el sujeto religioso, pero al mismo tiempo podríamos marcar que no son lo mismo, el sujeto político y el sujeto religioso, aunque ambos convocan a la colectividad, aunque ambos pueden desembocar en proyectos comunitarios. Entonces, ¿qué podrías ahondar en esta relación entre el sujeto religioso con el sujeto político? Bueno, son las preguntas que ahorita fueron surgiendo durante su exposición y a lo mejor algunas son más pertinentes que otras, pero pues ya me dirán ustedes sus respuestas. Muchas gracias por sus ponencias. Muchas gracias, Rogelio, por tu pregunta. Me parece muy pertinente dado el título que le puse al texto. Justamente elegí la palabra domesticando, porque domesticar implica, primero, una concientización y segundo, una implementación. Entonces, la pregunta es muy pertinente. Si las mujeres zapatistas existían antes de los movimientos políticos de sus pueblos como agentes políticos, la respuesta es sí. Pero en el lado en el que jugaban, en el bando en el que jugaban, era el lado oprimido, ¿no? Siempre para este juego de poder existen estos dos bandos y desafortunadamente para que exista el juego, pues debe existir aquel que tiene menos ventaja y aquel que oprime y tiene ganancia. En este sentido, las mujeres efectivamente tenían una entidad oprimida. En algunos casos, en su injerencia en la intimidad de su hogar, tenían una agencia de tomar decisiones, ¿no? Decisiones domésticas y tal. Pero ya se dan cuenta a través de la conciencia que tenían que alzar la voz, que tenían ciertas necesidades que no eran escuchadas y que si esas necesidades fuesen escuchadas como pueblo en conjunto, tanto hombres como mujeres, iban a tener una consistencia en las demandas que pedían como una identidad que tenía ciertos derechos y que tenían que respetarse por parte del Estado. Entonces me parece muy pertinente tu pregunta. Yo consideraría que hay que revisar muy de cerca cómo es el transcurso de esta lucha feminista en los sectores de los zapatistas, porque es muy interesante. Yo creo que nos regalan bastantes pistas de cómo sería esto que llamamos una felicidad comunitaria o un cierto sentido de armonía comunitaria, y creo que sería muy, muy valioso para los tiempos actuales. Cedo la palabra al siguiente ponente. Gracias, Mari Carmen. Si quieres continuar, Alfonso. Claro que sí. Bueno, perdón, no lo había dicho antes. Muchas gracias a
a todos los participantes en este coloquio. Me, me, me siento bastante motivado por este tipo de discusiones. Muchas gracias por sus muy interesantes presentaciones. Para contestar la pregunta de Rogelio, eh, creo que aquí sobre todo se abre la puerta para pensar en un sujeto político polivalente, ¿no? O sea, polivalente en el sentido que no solo se piensa un sujeto político a nivel comunitario, o sea, a nivel nación india, o lo que podría ser una nación india, sino que en todo caso, ese sujeto político a nivel comunitario pasa por un proceso de subjetivación individual. Y no solo pasa, sino que está estrechamente vinculado, ¿no? O sea, en ese sentido creo que se entiende muy bien que una comunidad sin individuos no es una comunidad autónoma y al mismo tiempo una comunidad o un lugar donde solo hay individuos no puede llevarnos a una verdadera soberanía, ¿no? Por otro lado, claro, digo, yo tampoco soy experto en India, menos bueno, no soy experto en la historia de India, pero sí podría aventurar que, bueno, de entrada, y como lo conocen los expertos en Gandhi, Gandhi también tenía un proyecto socioeconómico, que ese proyecto socioeconómico pues, finalmente fue rechazado. O sea, hay muchas cosas del legado de Gandhi pues, que continúan, el Congreso de la India sigue existiendo como partido político cada vez más débil. Eh, Obviamente, él como autoridad moral sigue siendo una autoridad moral, sobre todo ahí. Familiares suyos siguen inmiscuidos en la política, pero como tal, esa parte central de lo que era su proyecto, era esta parte económica, esta alternativa al proyecto capitalista occidental, pues es algo que desde el principio casi fracasa. Y no fracasa necesariamente porque no fuera operativo, en parte se podría decir que no, según los estándares occidentales, pero más que nada pues porque no logró quizá convencer a un número suficiente de personas, no se pudo salvar la brecha entre la comunidad musulmana y la comunidad hinduista. Entonces, fracasa por muchas de esas razones. Yo lo único que sí destacaría es que pese a ese fracaso, quizá no sería que ese fracaso no obsta para pensar esta alternativa de pensar la soberanía o específicamente el Swaraj gandiano. Entonces, sí hay que admitir que muchas cosas fracasaron, pero no creo que eso sea eso nos conduzca lógicamente a decir, bueno, el Swaraj como tal es un fracaso, ¿no? Gracias, Alfonso. ¿Sigo yo? Sí, pues, a ver, intentaré ser un poco breve. Yo creo que Antonio Caso le está interpelando a todos los mexicanos, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque, pues, su ensayo germinal es de 1916, el de la existencia como economía y como caridad. Y fueron unas conferencias que él dio en la Universidad Popular, o sea, todavía no existía como tal eh, la universidad restaurada, digamos, de José Vasconcelos. Y él, pues básicamente le habla a los obreros, ¿no? Y pues también había campesinos que habían migrado a la ciudad, entonces está hablando a las clases populares. Y cuando en los 20 va a América Latina, perdón, sí, a América Latina, a Sudamérica, y pasa por Brasil, por Chile, Argentina, y le habla igualmente a los latinoamericanos. O sea, él diría que de alguna manera le hablaría a la raza, ¿no? Por decirlo así, así como Vasconcelos le hablaría a la raza, que en ese caso se hablaba así, ¿no? A la raza latinoamericana, por decirlo así, ¿no? Hispanoamericana, decía Antonio Caso, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí le hablaba a los mexicanos, pero para él era más importante la humanidad, porque de hecho él lo dice, ¿no? Trabajar para la patria, pero con vistas a trascender hacia toda la humanidad, ¿no? Entonces, por eso a Antonio Caso no se le puede considerar
un ultranacionalista o un nacionalista ferviente, ¿no? Porque ante todo está la dignidad humana. Entonces, en ese sentido, está hablando de alguna manera para todos los mexicanos de el presente, ¿no? Del presente de cualquier tiempo, por decirlo así. Y obviamente siendo extensivo a todos los seres humanos. Ay, gracias, Irving. Si quieres responder, Efren. Gracias, gracias, Gaby. Ah, sí, ahora me hiciste como preguntarme, ¿qué sujeto religioso podría no ser un sujeto político, ¿no? Esa sería como la pregunta, porque de alguna manera lo sagrado o este conjunto, ¿no? Organizado de creencias, de valores sagradas, pues da una visión del mundo, ¿no? Entonces establece un orden. De alguna manera, ese orden, pues justo como algo que ahora hace el Estado, ¿no? Eh, eh, Designa o clasifica modos de vida, acciones, prácticas, costumbres. No sé, pensaría yo un poco, sería interesante, o sea, no tengo una respuesta, la verdad, como ahorita para pensar en qué sujeto religioso no podría serlo, pero pensaría en los sujetos religiosos que se hablan mucho en sociología de religión a la carta, como así, radicalizando la religión, ¿no? A la persona, al sujeto de manera individual, este sujeto desinstitucionalizado, que no forma parte del colectivo, que de alguna manera va construyendo, eh, sí, mm, su conjunto de creencias y prácticas religiosas, ¿no? Eh, no sé si él sería como un sujeto eh, desarticulado o en qué manera podría echar mano en el contexto de los derechos humanos, ¿no? Hacer valer o reivindicar derechos individuales y en qué medida eso lo hace, pues, en tanto ciudadano, un sujeto político. Pero bueno, definitivamente es una pregunta que me echa a pensar bastante y la agradezco. Gracias, Efren. Pues si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, creo que podemos irle dando cierre a esta primera mesa. En unos minutitos más, comenzamos con la segunda mesa, que va a ser sobre la subjetividad política frente a nuevas coyunturas. Entonces, no se vayan, quédense aquí con nosotros y por favor, cualquier comentario, cualquier duda, pregunta que tengan, escribirla ya sea directamente al Facebook o aquí en el chat. Entonces, muchas gracias a todos por haber participado, por sus ponencias, por las contribuciones, por todo. Muchas gracias. Estamos aquí.